Mahatma Gandhi. Me opongo a la violencia porque, aun cuando aparenta hacer el bien, ese bien es solo temporal. El mal que crea es permanente. Prólogo. En la última movilización por el Día Internacional de los Derechos del Niño en Buenos Aires, había entre los papás, mamás y familiares del mar de marchantes ignorados por los medios una mujer que, desolada, rompía en llanto constantemente. Al final de la movilización habló y homologó en sus palabras lo que a la mayoría de los manifestantes les sucedía. Estaba impedida de tener el más mínimo contacto con sus hijas, de conversar con ellas, de cuidarlas y protegerlas, de escuchar el sonido de su voz, el canto de sus sonrisas. Siquiera tenía la posibilidad de mirarlas a los ojos para decirles cuánto deseaba estar con ellas, cuántos las amaba y extrañaba. Tengo la sensación de que todo ser humano que la viese marchar sería capaz de empatizar con la desesperación y el dolor de esa mamá y hacer carne su sufrimiento, aunque ninguno de nosotros pueda siquiera acercarse a la real dimensión de su desconsuelo. Lo que les sucede a esta y a numerosas mujeres les pasa también a miles de papás paternales, aunque la empatía que pueda sentirse por una mamá es considerablemente diferente a la empatía que puede sentirse hacia un papá, aun cuando fueran las mismas condiciones. Tal vez exista la idea patriarcal, el deseo de paternidad del hombre es superfluo, que no lo constituye, que su función paternal es menor a la maternal, o que tiene el destino de ser un colaborador, un asistente, o tal vez un simple reemplazo para cuando algo falle y ese niño o niña lo necesite como relevo transitorio. Esta construcción patriarcal en el inconsciente colectivo de todos nosotros nos moldea nuestra capacidad de pensar y sentir, y por este motivo de establecer una empatía necesaria para poder acercarse al drama de estos papás que, en casos graves, mueren por enfermedades desarrolladas productos del estrés o, en algunos casos, se suicidan. Tal vez sea por esta construcción del patriarcado la poca empatía general hacia los papás impedidos, produciendo una dificultad para afrontar el drama social que nos convoca, sobre todo en sectores radicalizados del feminismo, que los cosifican para poder aplicar sus políticas restrictivas, aduciendo prevención ante la peligrosidad inherente del varón que denuncian. El flagelo de las obstrucciones acá planteadas, que se dan a nivel mundial en este momento histórico, surge del ideario que se le impone a un sector importante de la población para el cual el patriarcado es la representación del mal que debe llegar a su fin, y la perspectiva de género, en su forma discriminante y no inclusiva, representan los ideales del bien que bajo ningún aspecto puede ser cuestionada. Las violencias actuales dadas por la obstrucción innecesaria de vínculos son inexplicables si no se las entiende en el contexto de esta guerra del bien contra el mal que, en una espiral de violencia creciente, salió por completo de su cauce. Muy distinto al feminismo, que busca la igualdad y la integración de todas y todas en una perspectiva de género inclusiva, la impostura radicalizada y extrema ha abandonado hace tiempo la búsqueda de la igualdad en la diferencia y ve en el diferente la representación del mal que se debe combatir. La propuesta de este ensayo es, entonces, explorar estos conceptos fuertemente establecidos en la actualidad que, velados en su origen, motivación y función, moldean el actuar de comunicadores sociales, psicólogos, agentes sociales, letrados, periodistas, políticos y de un sector de la sociedad y producen la rotura innecesaria de lazos esenciales, afectando a miles de niños y niñas con sus mamás.
No trata este estudio, entonces, sobre las violencias comunes del machismo. Este ensayo habla precisa y excluyentemente sobre las violencias que se dan como consecuencias de obstrucciones innecesarias del vínculo entre los papás y sus hijos e hijas, de los factores psicológicos que se despliegan en los procesos, de las consecuencias nefastas en los niños y niñas de tales medidas judicializadas surgidas ante denuncias realizadas a papás paternales que resultan ser falsas, falseadas o provenientes de separaciones conflictivas. Esta globalizada construcción de una tajante división entre víctimas y victimarios posibilita una grieta que beneficia al movimiento, dándole a la vez impulso y aceptación, ya que el pensamiento dicotómico que implementan, absolutista, global, no dimensional, invariable e irreversible, es evolutivamente anterior al pensamiento complejo. Siendo el pensamiento primitivo más fácil de incorporar, ya que se manejan con generalidades taxativas irrefutables, se genera adhesión pasional al movimiento, por la perturbación emocional que se produce al generalizar una problemática acotada. Estas generalizaciones sesgan la información conforme a creencias, implementándose como certezas a la hora de juzgar singularidades. En estas producciones pasionales que se presentan bajo la forma de una ideología con tanta emocionalidad en su construcción, el saber que se produce no admite reflexión, ya que sus postulados son los fusibles y las espadas que creen dirigir contra la opresión, contra los femicidios, contra las violaciones a niñas y niños, contra todo lo aberrante que denuncian. Guerra contra el macho matador, violador, abusivo y violento, adjetivado como el varón, constructo no inocente, que resulta de generalizar a un enemigo peligroso y culpable comúnmente indispensable a toda guerra de expropiación. En sus resultados negativos están familias disgregadas, papás paternales amputados, niñas y niños víctimas con parte de su infancia robadas. Esta guerra de género del feminismo radical parte, como se verá, de un gravísimo error. En su perspectiva de género sectaria, excluye al hombre como víctima también del patriarcado y lo coloca como el culpable, aunque de vez en cuando se notician de papás que se suicidan por estar viviendo el drama de ser acusados falsamente por delitos gravísimos contra sus hijos e hijas, violencia simbólica, y de ser excluidos de su paternidad, violencia simbólica, psicológica, social e institucional. En Argentina, más de 10 hombres se suicidan por cada femicidio que se produce. Las cifras exactas son 255 víctimas directas de femicidios realizados y 2.698 hombres que se suicidan al año. En esta guerra mal direccionada, en Argentina el suicidio llega a ser la segunda causa de muerte en niños y niñas de 10 a 19 años. Es posible que estos índices no se detengan y que las atrocidades que cometen al incidir falazmente en los litigios dados en las relaciones vinculares de las familias, restringiendo vínculos mediante la justicia, tengan en el futuro una peor respuesta. Litigios en los cuales, actuando con profesionalismo, podrían resolverse con facilidad y en poco tiempo, evitando femicidios y suicidios, actuando en favor de la salud psíquica de adultos y menores. Negar estas cuestiones o justificarlas anteponiendo un pacto de sororidad implica actuar fuera de la más mínima ética. Tomar a la ideología del feminismo radical víctima-victimario como certeza o verdad irrefutable abre un camino peligroso
condenando a quienes sean acusados aún sin presentar pruebas. Este trabajo está sentado en una perspectiva de género inclusiva, ya que considera al hombre heterosexual como víctima también del patriarcado. Al posicionar al hombre como sufriente, es posible entonces abordar la problemática de género de manera integral, de forma que se pueda proteger la relación vincular familiar, dando lugar a tratamientos psicológicos bien direccionados, que posibilitan la protección de niñas y niños, adolescentes y adultos, con un accionar más evolucionado que el actual sistema restrictivo medieval. La libertad solo es libertad cuando lo es en su totalidad. Estar exiliados de nuestros afectos más entrañables es una forma de condena hacia el niño o niña y su papá, que cuesta entender en toda su implicancia. Lo que propongo en este ensayo es la construcción de un modelo contractual benefactor, capaz de ser desarrollado sin violencias, suscitando un camino direccionado hacia la igualdad de género integral, basado en la psicología, la educación y la inclusión social, acordando y sin contradecir con otros aspectos producidos hasta la actualidad por el feminismo no radicalizado y también a no pocos aspectos del feminismo radical. La cultura matrística, con valores centrados en la solidaridad, la inclusión y el colaborativismo, tiene como eje rector el cuidado hacia niños y niñas. Se opondrá a los valores del patriarcado, centrados en el hedonismo, el posicionamiento social, la dominación del diferente y la competencia, siendo su regente la violencia y la exclusión. A los profesionales que trabajan en esta temática y no a la mujer denunciante va dirigido este ensayo. El fin último, propuesto por el feminismo radicalizado, que es el de deconstruir a la familia tradicional por ser producto del patriarcado, es para beneficio del neopatriarcado mediante la disgregación familiar. El recorte necesario para esta problemática, insisto nuevamente, no incluye a aquellos casos ciertos de violencia física a los niños y niñas y a sus mamás, ni pretende que el Estado deje de intervenir en estos casos para que nunca más ocurran casos de femicidios. En caso de violencia física o de amenazas reales, es necesaria y única alternativa la denuncia a los centros especializados, los cuales serán los responsables de evaluar sin ideologismos y, en caso de ser imperioso, de obstruir temporalmente para dar tratamiento al insano vínculo, protegiendo de esta manera no solo a la mujer o al hombre víctima de violencia, sino además a las niñas y niños, pudiéndose actuar en la relación de estos con sus mamás, ya cortada la cadena de violencia de forma efectiva, para que pueda establecerse lo más pronto posible un sano vínculo filial siempre que ello fuera viable.